Programa. 6:47, vamos a hablar de economía a esta hora de la tarde. Inflación, IPC, 0,4%, como destacamos en el titular. ¿En qué se traduce esa cifra en la práctica? ¿Cómo lo notamos? La periodista Natalia Muñoz tiene la información a esta hora. Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, positivas noticias económicas para comenzar este 2026 y que va de la mano, ya bien tú lo adelantabas, con las cifras que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas durante esta jornada, que corresponden al crecimiento del IPC correspondiente al primer mes del año. Creció 0,4%, que va en línea de lo que había proyectado el mercado, pero lo importante es lo que conlleva esta cifra, porque gracias a esta alza en los precios de 0,4% durante el mes de enero de este 2026 es que se toca esta cifra de la inflación, donde a 12 meses tocó su menor nivel en casi 5 años, un 2,8%, y donde se logra también llegar a esta meta de convergencia del Banco Central de 3%, incluso antes de lo que había anticipado el ente emisor. De hecho, si recordamos el último informe de política monetaria, el Banco Central confirmaba y proyectaba de que durante este primer trimestre de este 2026 llegaríamos a esta meta de los precios de 3%. Por supuesto, una cifra que fue celebrada por parte del Ejecutivo. Escuchemos cuáles fueron las palabras del ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Qué significa tener una inflación tan baja como esa? Significa que los salarios rinden más. Significa que podemos comprar más bienes y servicios. De hecho, esto se ve reflejado en que ya llevamos 34 meses en que los salarios reales van creciendo. Van creciendo, es decir, las familias pueden comprar más con el salario que crece, porque su salario crece más que la inflación. A su vez, una inflación tan controlada, bajo la meta del 3%, habilita crecimiento futuro, porque significa que tenemos una economía ordenada, una macroeconomía ordenada que nos permite crecer más. Ahora, este buen dato que hemos tenido en enero del 2026 no es un dato puntual. Se espera también para febrero y marzo seguir teniendo una inflación incluso por debajo del 3%. Dato entonces que se celebra y que se ubica por debajo de la meta de 3% del Banco Central y nos permite, por supuesto, tener una economía mucho más saludable de la que llevábamos justamente después de la pandemia. Recordemos que durante la crisis sanitaria comenzó a subir fuertemente la inflación y fue en agosto del 2022 cuando llegó a su pic de 14,1% de inflación. Lamentablemente, eso sí nos confirmaban los expertos que si bien los precios que estábamos acostumbrados a ver en diferentes servicios y también en diferentes productos antes de la pandemia ya no los vamos a volver a ver, pero lo que permite, eso sí, estar en esta meta que pone el Banco Central cercana al 3% de la inflación nos permite de que los precios vayan subiendo acorde también al crecimiento de los salarios y así no tenemos este crecimiento tan alto de los precios como lo que vimos durante la pandemia. Si nos vamos ahora también al desglose de cuáles fueron los ítems que marcaron el crecimiento durante el primer mes del año, durante el mes de enero, vamos viendo que 10 de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. ¿Qué fue lo que más subió sus precios? Destacan las bebidas alcohólicas y el tabaco con un incremento de un 3,1%, y también ahora si nos vamos aquí fue dentro de ellos lo que más subió, destacan los vinos con un crecimiento en sus precios de un 7,2% y también la división de salud que tuvo un aumento de un 1,2%. Si nos vamos ahora de lo que más bajó es donde destacan los precios del transporte, donde los combustibles para los vehículos personales bajaron sus precios en un 3,3% y le sigue el transporte aéreo de pasajeros con un 11,8%, donde ahí los vuelos internacionales en transporte aéreo internacional tiene una cifra negativa de 17,6% y que esto va muy indexado a también la baja que hemos tenido durante estas últimas semanas y también durante el mes de enero con respecto al precio del dólar. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban al respecto, qué pasaría los próximos meses en voz de los expertos.
Los datos de inflación para Chile fueron datos positivos, donde vemos que la lectura se ubicó en el 2.8%, por debajo de lo que tiene rango meta el Banco Central, y también vemos que es su menor nivel desde 2021. Si bien la lectura es positiva, vemos ciertos componentes que continúan estando altos, especialmente la vivienda, y cuando revisamos el dato mensual vemos un incremento por sobre lo que esperaba el mercado, sobre todo cuando vemos la parte de transporte, en donde la energía, si bien ha sido uno de los factores principales que ha moderado la inflación, vemos que ahora, con un contexto del petróleo al alza, pueden ser factores que condicionen en los datos más adelante. La inflación baja no significa que los precios vayan a retroceder. De hecho, la inflación establece básicamente una velocidad de crecimiento para los precios, pero lo que estamos viviendo ahora es que los precios siguen creciendo. De hecho, una inflación de 2,8% significa que en 12 meses los precios siguen aumentando, pero a una tasa bastante menor de lo que habíamos visto en meses previos, a un 2,8%. Por tanto, no es posible esperar que los precios vayan a retroceder, ni que mucho menos vuelvan a los niveles prepandemia. Recordemos también de que comienza a bajar este índice debido a las diferentes medidas que tomó el Banco Central, específicamente en la alza de la tasa de política monetaria, que llegó incluso a 11,25% en su punto más alto. Ahora, según lo que nos comentaban los expertos, podría haber un recorte más de la tasa de política monetaria que se podría efectuar durante el mes de marzo, pero sería solamente 25 puntos base y iría a acorde también de lo que había proyectado el Banco Central. Esto, según lo que nos comentaban los expertos, ¿qué pasaría durante el IPC de febrero y también el IPC de marzo? Muy importante también, sabiendo de los gran cantidad de gastos también que hay durante el mes de marzo, ya sean en educación, ya sean también en transporte. Se tiene que pagar ahí el permiso de circulación, uno de los meses más caros justamente del año. Es que nos comentaban de que se tienen buenas expectativas con respecto a los índices de precios del consumidor y la inflación que tendríamos durante los próximos meses. Escuchemos entonces qué nos comentaban los analistas. La confirmación del 0,4% de IPC para el mes de enero no hace otra cosa que reafirmar la convicción que ha alcanzado el mercado respecto de que la inflación en Chile está controlada y que durante 2026 es altamente probable que el Banco Central alcance la meta, que como sabemos es una meta con un rango que oscila entre 2 y 4%. Lo importante es entender que la inflación es una tendencia y la tendencia que hoy día observamos nos comprueba, nos confirma que efectivamente en Chile el gran ciclo de alta inflación que se originó a partir de la pandemia está controlado. Es una muy buena noticia entender que si bien cuando uno hace el análisis por términos de divisiones, la mayoría de las divisiones del IPC apuntó al alza, esta alza estuvo bien contenida por un elemento bastante puntual que yo creo que es el más interesante, que es la división de transporte. Y acá vemos una caída importante en ciertos productos de la canasta, como por ejemplo es los combustibles. En enero hubo un tipo de cambio promedio en torno a los 880 pesos versus el tipo de cambio que veíamos hace un año. Esta caída en el tipo de cambio que se ha visto en el último tiempo ha favorecido bastante la trayectoria de la inflación, y en este sentido reafirma el sentido de que la inflación se va a mantener bajo la meta del 3%. Buenas noticias entonces para el primer mes del año, que corresponde a esta cifra que entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, con un crecimiento de un 0,4% del IPC correspondiente a enero del 2026, pero como les comentaba, firma este precedente para poder llegar a la meta y que ahora la inflación esté rondeando el 3%, como es la meta saludable del Banco Central. Según lo que nos comentaban, eso sí, los economistas, hay que estar muy atentos también a lo que va a ir ocurriendo durante los meses de este 2026, ya que la proyección también que entregaba el Banco Central en su último informe de política monetaria es que nuestra economía cierre este 2026 con una inflación que bordea el 3%, que incluso podría ser un poco mayor, 3,2%, pero aún así nos tienen un buen pie para que los salarios reales también se vayan acomodando a la inflación y no tengamos
tengamos este gran crecimiento en los precios como lo vimos durante los años de pandemia. Natalia Muñoz con la información económica a esta hora. Son varias las noticias económicas que hemos conocido durante esta semana. 6 de la tarde con 57 minutos.